Bienvenidos al matinal, todos digan hola matinal, hey, sube el volumen. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su matinal Levantando Arica. Hoy día es martes 24, ya si no me equivoco, de marzo. Estamos con el doctor Carlos Perdomo, broncopulmonar del Hospital Regional de Arica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, porque vamos a tomar temas súper importantes, sobre todo ahora que empiezan las campañas de invierno. Hay harta campaña contra la influenza, contra el COVID también, y nos gustaría saber cuáles son los factores de riesgo más comunes que pueden desarrollar estas enfermedades, doctor. Sí, nosotros todos los años, el MinSal y a través del Servicio de Salud, por supuesto, y de todas las instituciones que tienen que ver con la salud de la población, comenzamos lo que llamamos una campaña, ¿verdad? Y que generalmente localizamos en los meses de invierno, y es la campaña de invierno, y en este caso la campaña contra la influenza, ¿verdad? Y por supuesto, dentro de esta campaña, promoviendo la vacunación como una de las herramientas más costo efectiva para prevenir enfermedades graves sobre todo, y para prevenir muertes por estas enfermedades. Entonces sí, evidentemente, cuando nosotros hablamos de los virus respiratorios, sí tenemos algunos factores de riesgo, es decir, condiciones que están presentes en algunas personas que hacen que tengan una mayor probabilidad estadística de tener una enfermedad grave o de fallecer por esta enfermedad o de presentar secuelas, digamos, posterior a estas enfermedades. ¿Cuáles serían las complicaciones más graves que tendría esta enfermedad, sobre todo en personas mayores? Sí, bueno, precisamente eso, tenemos unos grupos etarios, la edad es el factor de riesgo, ¿verdad? Fundamental para tener una enfermedad grave por un virus respiratorio, es decir, personas mayores de 60 años, generalmente los extremos, ¿no? Las personas mayores de 60 años o los niños menores de 11 años son las edades extremas, son los que fundamentalmente tienen mayor riesgo para agravarse por un virus respiratorio, ¿ya? O quedar con secuelas por un virus respiratorio, o terminar en la UCI o necesitar apoyo ventilatorio mecánico por un virus respiratorio. Entonces, por esto son los, digamos, son los grupos etarios, son los grupos de personas en los cuales se enfocan los mayores esfuerzos desde el punto de vista de estrategias de prevención, ¿verdad? Y de estrategias de evitar mayores complicaciones. Luego tenemos otros grupos etarios que están entre esas edades, es decir, entre los 11 años y los 60 años, pero son personas que tienen enfermedades crónicas. Ya, de base. Exacto. Enfermedades como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, o que tengan enfermedades hepáticas, renales, hematológicas, cáncer, incluso las mujeres, ¿verdad? Las embarazadas, ¿verdad? O los niños prematuros. Todas estas personas pueden tener, o tienen, mejor dicho, un mayor riesgo de que puedan tener una enfermedad grave o una complicación por uno de los virus respiratorios, que son una lista larga. Nosotros conocemos, los más conocidos generalmente son el rinovirus, la influenza, por supuesto, pero no podemos olvidar el COVID, el SARS-CoV-2, que bien nos trajo pues bastante trabajo hace un tiempo, y a veces lo olvidamos muy fácilmente, pero también está presente. Estamos con los metaneumovirus, están con el adenovirus, de verdad, están con el virus respiratorio sincitial, otros virus que son los más prevalentes. Y la influenza también tiene otra variante. Sí, la influenza generalmente hay influenza A, influenza B, ¿ya? Y bueno, y lo importante con esto es que nuestra estrategia, es decir, la estrategia que tenemos a la mano como población para evitar una enfermedad grave o para evitar una muerte por influenza, que es la vacuna, que es gratuita, que es segura, ¿verdad? Y que la tenemos disponible para todos, ¿ya? Es no solamente la mejor estrategia, sino que está disponible para todos, que no hay limitación para acceder a ella, ¿verdad? Y es precisamente en estos grupos etarios donde hacemos el hincapié para que acudan a los centros de vacunación, ¿verdad? Aquí en Arica fundamentalmente tenemos la Gruta del Agro los sábados y los domingos, ¿verdad? Desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Importante información. Claro. O en el hospital de lunes a viernes, también en el área de los consultorios, lo que llamamos el CAE del hospital. Allí también están vacunando y solamente tienes que llevar tu carnet para identificarte y más nada. Mira. Y con eso te puedes vacunar con una vacuna que es gratuita, que es segura, que no es una vacuna que produzca enfermedad, es una vacuna que no tiene el virus vivo. No. Ya son solamente parte del virus. Ya lo que se está inoculando para despertar una respuesta inmunogénica, una respuesta de tu inmunidad
para evitar una enfermedad grave o una complicación por el virus y que te tome los pulmones y que te tome las vías respiratorias y termines pues En el hospital. en el Que hospital. es lo que queremos evitar, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué hábito saludable puede implementar la gente para poder protegernos y prevenir estas enfermedades respiratorias, doctor? Sí, mira, yo he insistido mucho en esto porque, bueno, sí, soy broncopulmonar, veo las actividades, por supuesto, fundamentalmente las enfermedades respiratorias y sobre todo por no olvidar las experiencias que ya tenemos. Primero, no podemos olvidar que la vacuna es lo más importante porque fue fundamentalmente la vacuna la que permitió superar una pandemia y gracias a ella, gracias a Dios y gracias a ella, por supuesto, y a todo el esfuerzo de muchas personas, de todos los equipos de salud, que estamos acá vivos, ¿ya? Sí. Entonces, la vacuna fundamentalmente es la estrategia que tenemos, hermano, nuestra mejor arma que tenemos, ¿verdad?, para combatir. Pero sí también recordar, y digo recordar porque durante la pandemia fuimos muy incisivos en este tema, fuimos muy intensos en dar esta información a la población y también permitió, porque está demostrado científicamente, Ya. son actividades sencillas, fáciles, gratuitas, disponibles para todos, que demostraron que disminuyen la propagación de los virus. Entonces yo, de hecho, me traje algunas muestras, recordar este pequeño instrumento que si bien tiene un precio es bastante económico, Sí, es verdad. que es la mascarilla, ¿sí? Que no es obligatorio, se sugiere su uso, pero si yo soy asmático, yo tengo una enfermedad pulmonar como fibrosis, tengo EPOC, tengo alguna enfermedad hematológica, tengo un cáncer, tengo una enfermedad de hígado, tengo una enfermedad de los riñones, estoy embarazada y yo quisiera protegerme un poco más de lo que me sugiere el MinSal o de que lo que me sugieren los médicos, ¿verdad?, que están relacionados, yo puedo utilizar maniobras sencillas como tener una mascarilla y utilizar una mascarilla, sobre todo si estoy en un espacio hacinado, si estoy en un espacio poco ventilado, Ya. que es muy típico en estas fechas porque se acerca el invierno, bajan las supuesto, temperaturas, cerramos ventanas y puertas para mantenernos calientitos, pero eso hace que el aire se circule menos. Y este virus, además del contacto, también se propaga por el aire. Por el aire. ¿Verdad? Entonces, una de las maniobras es el uso de la mascarilla, otra de las maniobras súper sencillas que es estornudar en el codo. En el codo, Claro, ya. en No el con codo. las manos, No ojo con eso. las manos, claro. Y no con las manos porque ahí vamos al siguiente paso. Socialmente nosotros nos damos la mano, Sí. ¿verdad? El saludo para nosotros es sumamente importante, es un contacto que hacemos allí. Pero cuando nos llevamos la mano, todo lo que está en la mano o todo lo que hemos tocado lo transmitimos a la otra persona y yo más ratito, sin darme cuenta, me paso por la cara, me paso por la boca y allí me transmito lo que toqué. Y lo que toqué es el pasamanos, es la mesa, es la silla, es el micrófono, es el teléfono, que está lleno de Está gérmenes. lleno de gérmenes, eso es Entonces, verdad. ese tema social y cultural de darlos la mano, yo generalmente sugiero, y lo hago en base a la evidencia científica que demostró que saludarnos con un puñito tiene menos contacto porque solamente hay un contacto muy corto en el tiempo y solamente con un área muy pequeña de la mano que son los nudillos y queda libre la palma de la mano, que es la que utilizamos para Muy buena técnica. apretar, para Sí. dar la mano, para tomar cosas y para tocar las cosas, ¿verdad? Y los objetos. Entonces, sumamente importante saludarnos con puñito. La mayoría de mis pacientes lo saben, que los saludo con puñito Sí, muy en la bien. consulta o en el hospital, porque es una maniobra que científicamente está demostrado y es súper sencillo, pues no tiene un costo para nosotros. Eso es otra de las maniobras que utilizamos. Yo me traje esto porque generalmente yo lo ocupo a diario. Eso es alcohol. Esto es alcohol, Ya. es simplemente alcohol o utilizar alcohol gel, que generalmente lo utiliza la persona, digamos, que no quiera quedar con la piel tan reseca o que no le produzca daño el alcohol puro, pero utilizamos el alcohol gel que viene con algo de parafina. Y esto permite también que si yo voy a la calle, voy al mall, voy al centro, voy a alguno de estos sitios, estoy tocando manillas, estoy tocando pasamanos, estoy tocando mesas, estoy tocando objetos, yo pueda fácilmente aplicarme en la mano de manera muy sencilla y con eso evitar la propagación de gérmenes. Claro, porque los virus respiratorios, la mayoría, son muy sensibles al alcohol. Y eso lo descubrimos también en la Por pandemia. supuesto que sí. Yo creo que lo principal también, ante todo, es lavado de manos.
ahí Sin duda, eliminamos todo. sin duda, sin duda. ¿Tiene que durar sin duda. algo el lavado de manos? Yo sé que sí. Sí. Pero ¿cuánto tiene que durar primero para la gente que nos escucha en casa, que sale a lo rápido? Claro. Explicarle a ellos. Generalmente el lavado de manos, ¿verdad? Y además de que se recomienda que sea con abundante agua y con jabón, ¿verdad? Y Sí. debe durar al menos, lo mínimo, un minuto. Un Nosotros minuto. deberíamos estar un minuto lavándonos las manos. Incluso está tan demostrado científicamente que esto tiene un severo impacto, no solamente en los virus respiratorios, sino también en bacterias y en otros gérmenes, que hoy día hasta los smartphones, hasta los celulares, hasta los relojes estos modernos, si te estás lavando la mano, te indican que te estás lavando la mano y te dice el tiempo que deberías lavártelo, ¿verdad? Para que lo hagas, digamos, de manera efectiva con el tiempo que corresponde, ¿ya? Así que es una maniobra también súper sencilla. Obviamente, digamos, además de que se recomienda, pero también cuando salimos a la calle, yo por eso digo, esto es súper práctico, porque no tenemos un lavamanos en todos lados, tampoco tenemos jabón en todos lados, pero sí podemos tener esto en el bolsillo. Y Sobre esto todo los que impacta. trabajan en salud también. Claro. O tienen personas de riesgo en sus casas. Por supuesto, los cuidadores de personas ancianas, ¿verdad? O los que habitan en centros de cuidado de personas de mayor edad, estos también forman parte de los grupos de riesgo que acceden gratuitamente a la vacuna y que acceden de manera prioritaria a la vacuna, que ya está disponible desde las primeras semanas de marzo. ¿Ya? Y también recordar, se está haciendo mucho hincapié en esto, que debemos acudir lo más pronto posible. La vacuna yo me la administro hoy y tarda 2 semanas en producir una actividad inmunológica, es decir, en estimular mi organismo ¿Sí? para que tenga las defensas suficientes para su efectividad al 100%. O sea, entre más antes nos vacunemos, más rápido vamos a poder prevenir este tipo de enfermedades respiratorias. Totalmente, porque si yo me la coloco hoy y lamentablemente me voy mañana a una aglomeración de personas donde alguien estaba enfermo y donde estornudaron en las manos, donde me dieron la mano después de haber estornudado y no tuvieron los cuidados, ¿verdad?, necesarios y correspondientes, me voy a enfermar al día siguiente que me coloqué la vacuna. Muy probablemente esa vacuna no está con el efecto de mi inmunidad que correspondía para combatir o para evitar una enfermedad grave o una complicación por ese virus. Y es bien complicado, chiquillos. De verdad que tomen conciencia con tiempo, sobre todo si tenemos personas de riesgo en las casas. No es nada agradable estar yendo al hospital y estar ahí. De verdad que si eso lo digo, usted sabe, doctor. Sí, pues se lo sabemos muy bien. Doctor, ¿el suministro de estas vacunas tiene alguna contraindicación en personas, en niños, algo que nos pueda pasar al administrarla? Sí, mire, es una vacuna muy segura. Ya. Yo digo que es muy segura porque, bueno, sí hay algunas personas que dicen, es que yo me coloco la vacuna y me enfermo. La vacuna genera una respuesta inmunológica, se liberan citoquinas, se liberan algunas moléculas de nuestro organismo que son inflamatorias, y es normal que yo sienta algo parecido a una gripe, que yo sienta algo de malestar, Ya. que generalmente te indican lo más básico, es el paracetamol, o que En caso de fácilmente fiebre, con ¿verdad? esto puede presentar algo de fiebre, puede presentar algo de dolor en la zona, ¿verdad? La molestia en la zona, que es normal que ocurra y de hecho que es bueno que ocurra. Por lo tanto, si yo sentí algo de malestar, quiere decir que la vacuna vino efectiva, que se cuidó la cadena de frío, que es algo que el MinSal y todas las instituciones vigilan muy adecuadamente. Entonces quiere decir que la vacuna está haciendo su efecto correspondiente. Entonces, más bien esto es bueno. Sí se genera un proceso que se parece a una gripe o a la enfermedad. Pero no estamos contagiando. No que eso estamos es lo contagiando, importante. no estamos infectados de hecho, porque no tienes un virus vivo dentro de tu Ya. cuerpo, por lo tanto no estás infectado por definición, tampoco estás contagiando a otras personas. Lo que sí puede pasar, y en eso hay que tener mucho cuidado, es que yo me coloco la vacuna, pero yo estaba enfermo previamente, o tenía una enfermedad crónica que está descompensada. Soy un asmático que no ocupo mis inhaladores, tengo fibrosis o tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica y no ocupo mis medicamentos, tengo la presión descontrolada, tengo diabetes, tengo enfermedad renal o hepática y no tengo ningún control. Obviamente, yo tengo un malestar o tengo una enfermedad, se va a descompensar todo lo demás. Si yo tengo insuficiencia cardíaca y yo tengo una influenza y no estaba para nada controlado, obviamente mi insuficiencia cardíaca se va a descontrolar. Entonces, ¿qué es lo que generalmente ocurre? Entonces la persona dice, ya es que yo me enfermé. No, usted ya estaba enfermo, usted tenía una insuficiencia cardíaca, usted tenía una cardiopatía, usted tenía una enfermedad del hígado que se descompensó cuando su cuerpo requirió el proceso de
inmunidad que le exige la O vacuna. sea, lo recomendable es que si tienen alguna enfermedad de base sigan sus controles para el momento de la vacunación estar Claro. bien, o si están resfriados también quizás esperar un poco para la vacuna. Totalmente. Lo Ya. ideal sería que no estemos resfriados, que no tengamos fiebre para el momento de la vacuna, ¿ya? Y otra cosa es, le recomiendo a las personas, si ya yo estoy resfriado, el hecho de que usted tenga la suficiente empatía y ocupar la mascarilla estando resfriado es muy importante, Sí. porque si usted ocupa la mascarilla está evitando que estas gotitas por la cual se dispersan, que no las vemos, que recorren mucha distancia cuando estornudamos o cuando tosemos, que el hecho de que usted, o cuando hablamos incluso, También, sí. ya estas gotitas están saliendo acá y no las estamos viendo, son microscópicas. Entonces, si usted ocupa mascarilla, usted está siendo muy empático con los demás, muy empático con su entorno, con su familia, ¿verdad? Y con toda la población. Y eso ya ahí estamos cortando esa propagación del virus, estamos promoviendo de alguna manera esto. Por eso es que decíamos lo de estornudar en el Con codo. el codo, Es sí. súper importante, esto está demostrado que tiene un impacto real. Entonces, por eso es una de las maniobras que utilizamos. ¿La vacuna tiene algunas contraindicaciones? Sí, personas que han presentado reacciones alérgicas severas, Ya. anafilaxias a vacunas previamente, ellas Ya. sería una contraindicación, ¿verdad? Tomarlo en cuenta. O personas que sean alérgicas al huevo, ya que las bases de esta vacuna generalmente Son es el huevo, huevo. sí. Entonces, esas son las contraindicaciones, pero son muy pocas. Pero se puede igual vacunar la persona con un control pertinente. Por supuesto. Ya. Generalmente en estos casos muy especiales sugerimos que vayan primero al médico y pidan las recomendaciones necesarias con el profesional de salud para que le indique si es apto o no para colocarse la vacuna. La mayoría de las veces es apta a la persona, además de que las posibilidades de una complicación por la vacuna son tan mínimas, tan Mínimas. bajas, estadísticamente hablando, pero siempre si una persona tiene un caso especial, consultar al profesional, consultar al médico para estar bien seguro de que no vamos a cometer un error. Eso es súper importante, doctor. Volvamos a recordar a la gente dónde deben acudir las personas de riesgo para poder vacunarse contra el COVID y la influenza. Sí, las vacunas están todas disponibles, ¿verdad? En los puestos de vacunación que están en todos los CEFAM. Ya. Entonces están también en el Hospital Regional de Arica, en el área de los consultorios, lo que llamamos el CAE del Hospital de Arica, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y también están en la Gruta del Agro los sábados y los domingos, ¿ya? De las 9 hasta la 1 de la tarde. Disculpe que sea muy reiterativa con la gente. ¿Quiénes son los grupos de riesgo que deben vacunarse? Si es que podemos volver a recordar para que puedan acudir lo más antes posible. Sí, pues todas aquellas personas de 60 años y más, todas aquellas personas menores de 11 años y en los grupos de entre 11 años y 60 años que tengan alguna enfermedad crónica, presión, azúcar, tiroides, enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad de la sangre, enfermedad hematológica, cáncer, mujeres que estén embarazadas o personas que tengan una enfermedad respiratoria, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, cualquier enfermedad crónica de este tipo Ya. tiene indicación para colocarse la vacunación, para colocarse la vacuna en este caso de la influenza, ¿ya? Y la gente que está normal igual se la pudiera vacunar igual, me imagino. Sí, existe la vacuna, por supuesto, Pero para disponible para yo todos. hacerlo de manera voluntaria, claro, para Por ejemplo, todos. si yo no tengo ninguna enfermedad de base, pero tengo personas en mi casa que han estado en riesgo, pudiera vacunarme justamente para prevenir también que les pueda llegar a ellos esta enfermedad. Claro, claro. En este caso la vacuna, su meta fundamental, digamos, es prevenir la enfermedad grave, ¿verdad? Es decir, ojo, y esto también aclararlo. No, es que, doctor, es que yo el año pasado me coloqué la vacuna, pero me enfermé. Si usted está hablando conmigo, la vacuna tuvo un efecto, ¿ya? Si usted está hablando conmigo, precisamente la vacuna evitó que usted estuviera en la UCI o que usted tuviera una insuficiencia respiratoria por influenza. Entonces a veces dicen, no, pero es que igual me enfermé. No evita que usted se enferme. Hay una disminución, sí, porque aumenta sus defensas y hay una disminución, pero no evita al 100% que usted se enferme. Usted se puede enfermar. Lo que estamos evitando es tener una enfermedad grave Grave, que termine la persona en la UCI. y que se tenga un desenlace fatal. Exactamente, que es Claro. lo que más queremos prevenir, chiquillos. Exactamente. Doctor, por último, hago un llamado a toda la comunidad para que puedan asistir a estos centros vacunatorios y se vacunen contra la influenza y el COVID-19. Sí, mira, yo quería hacer un poco como, un poco meter el dedo en la llaga, pero hoy estamos un poco así con cierta noticia de cierto aumento de nuestros consumos diarios y estas cosas, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero yo lo único que quería recordarle a algunas personas es, se aumentó 300 o 500 pesos, pero ¿cuánto cuesta una caja de cigarrillo?
Y sobre todo ser muy incisivo en esto, ¿verdad? Digamos, nos molestamos, nos aturdimos por un aumento, pero sí tenemos para comprar una caja de cigarrillo. Y lo digo, digamos, muy de corazón, porque es precisamente el tabaquismo, la exposición al humo del tabaco, ya sea porque yo lo fume o porque otra persona esté fumando a mi alrededor, y sobre todo en la población joven, el vapeo, el vaping, que se utilizaron muchas estrategias engañosas para llegar a esta población, haciéndoles creer que era más sano que el cigarrillo o que incluso servía para dejar el cigarrillo, y resulta que se está demostrando que tienen sustancias más cancerígenas que el cigarrillo, que no pasa por los filtros del cigarrillo, que tiene derivados del petróleo que se queman a una temperatura alta y que producen más cáncer que el cigarrillo, entonces, y produce daño pulmonar severo. Entonces yo la primera recomendación, sin duda alguna, para no olvidarlo, es a las personas que fuman, dejar de fumar, ¿verdad? En la medida de lo posible, dejar de fumar ayuda mucho. De hecho, la mayoría de las veces les recomiendo a mis pacientes, dejar de fumar generalmente ayuda más que cualquiera de los medicamentos que nuestra industria farmacológica dispone. Entonces, de hecho, hablábamos con un doctor hace una semana atrás, me decía que las personas de riesgo que llegan a los hospitales, por ejemplo a la UCI, las personas que no tienen contaminación de cigarro en la casa salen mucho más rápido que las personas que tienen contaminación de cigarro en la casa. Totalmente, totalmente. Y de hecho por eso a uno lo van a operar de una enfermedad abdominal o traumatológica o de algo que no tenga que ver con los pulmones, te recomiendan dejar de fumar 3 meses antes de la operación, porque esa persona ya va con mayor riesgo de presentar una insuficiencia respiratoria en el posoperatorio, aun cuando no sea algo relacionado con los pulmones. Mire, y por supuesto, estadísticamente esa persona tiene mayor probabilidad de morir en el posoperatorio. Mire, eso la gente no lo sabe, desconoce quizás esta información. Sí, pues son prácticas, por eso yo le digo a mis pacientes, respirar aire puro. Aire puro es un aire libre de vapores, polvos, químicos, sustancias, ácidos, y en nuestra Arica, pues polimetales. Entonces, aire puro es respirar aire que no contenga ninguna partícula ni ninguna sustancia que pueda dañar los pulmones. Nuestros pulmones están hechos para respirar aire puro. No están hechos para respirar polvo, ni químicos, ni sustancias, ni olores fuertes, ni ácidos. Entonces, todo esto va a causar un daño en nuestros pulmones. Y sin duda alguna tampoco están hechos para inhalar humo, ya sea de cigarrillo, de parafina o de otros materiales que estemos quemando. Generalmente hemos visto que es muy frecuente últimamente las quemas de las basuras en algunos sitios, y esto produce una contaminación ambiental, no solamente para la persona que está cerca, sino para todos los demás. No, y tomando el punto de los polvos y todo eso, igual a la gente de la construcción, o sea, los que trabajan haciendo construcción, que están expuestos a esto de la pasta que ponen en las paredes, el yeso, todo eso, de verdad que igual es un llamado ahí. Pues. Sí, pues, y sin duda ahí no protege lo suficiente esta mascarilla, se requieren mascarillas profesionales, generalmente las conocemos que son las mascarillas que utilizan los mineros, ¿verdad? Las personas que están en actividad minera, los cortadores de piedra, ¿verdad? Por la exposición al sílice, y sabemos que esto produce una fibrosis muy progresiva, que es la silicosis. Entonces, estas personas, de hecho, son parte de los grupos de riesgo para presentar enfermedades graves por estos virus, porque tienen mayor probabilidad de agravarse, y sin duda alguna, pues son las personas a las que les recomendamos no estar expuestas a estas partículas, a estas sustancias en el aire, y sobre todo, si es parte de su trabajo, utilizar estas mascarillas profesionales. Cuidarse sobre todo al 100% en esta fecha. No estamos en invierno en sí, pero ya están llegando los virus respiratorios, así que el llamado yo creo que a la prevención, vayan a vacunarse en los lugares donde ya indicó el doctor, y esperamos no tener ningún fallecido este año, sobre todo en la región de Arica y Parinacota. Doctor Carlos Perdomo, le damos las gracias por estar acá con nosotros. Cualquier cosita que quieran avisarnos, acá tienen las pantallas. No, gracias a ustedes por la invitación, que nos permite llevar a la población estos mensajes que son bastante básicos, bastante sencillos, pero que impactan mucho en nuestra calidad de vida y en el que tengamos un sistema de salud apto que dé la respuesta para todos y que no colapse por un excesivo número o por un número epidémico de casos de virus respiratorios que generalmente se presentan ahora en esta temporada. No olvidar influenza, no olvidar el SARS-CoV-2, el virus del COVID, los rinovirus y todo el resto de los virus respiratorios. Y la de la neumonía para las personas adultas mayores, sobre todo, que es súper importante que se las puedan administrar. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes igual por escucharnos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos con más informaciones en su matinal Levantando Arica.